¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las personas permanecen en una lucha financiera perpetua mientras las estirpes de nuestra tradición construyen patrimonios que atraviesan los siglos? No es una cuestión de suerte, ni de ingresos desorbitados. Es porque dominan una psicología del consumo que el 99% del mundo ignora por completo. Hoy voy a revelarte los 5 elementos que las familias prósperas bajo la tradición judía se niegan rotundamente a comprar. Son 5 fugas de capital que están drenando tu cuenta bancaria cada mes sin que te des cuenta, impidiendo que des el siguiente gran paso. Mi nombre es lo de menos. Lo verdaderamente importante es que he dedicado más de 40 años a descifrar los códigos de prosperidad ocultos en el Talmud, la Torá y la sabiduría que mi familia ha custodiado por 7 generaciones. Mi abuelo fue un sabio en Jerusalén, heredero de principios que su padre enseñó en los rincones de Europa antes de la guerra. Hay principios que no solo sobrevivieron a fronteras y persecuciones, sino que florecieron en medio de crisis extremas. He visto cómo este conocimiento actuó como un escudo impenetrable. Mientras imperios caían y monedas se devaluaban hasta perder su valor, estas leyes mantuvieron a mi familia a salvo. No heredamos oro acumulado. Heredamos un sistema de pensamiento que genera abundancia donde otros solo ven desierto. A pesar de los desafíos históricos más crudos, nuestra estirpe jamás conoció la escasez, ni una sola vez en 7 generaciones. Esta no es una teoría que leí en un libro moderno. Es el latido de un linaje que ha demostrado que la riqueza verdadera comienza mucho antes de que se firme el primer cheque presta atención. El 5.º punto que voy a compartir es tan contrario a la lógica común que, cuando lo escuché de mi abuelo por primera vez, me atreví a discutir con él. Y me miró con esa calma que solo da la experiencia y me dijo: «Algún día lo comprenderás». Me tomó 15 años darle la razón, pero cuando lo hice, mi realidad financiera se transformó para siempre. Necesitas quedarte hasta el final, porque estos pilares son interdependientes. Si ignoras uno solo, el sistema de abundancia se fractura. Te aseguro que al terminar este video, tu visión sobre el dinero habrá cambiado radicalmente. Recuerdo cuando tenía 19 años. Estaba iniciando mis estudios profundos y creía tener todas las respuestas. Era joven, arrogante y, sinceramente, un desastre con mis finanzas personales. Gastaba cada moneda que llegaba a mis manos. Adquiría cosas solo para impresionar a personas que ni siquiera me agradaban. Estaba haciendo todo mal sin tener la menor idea de mi error. Esa noche, el aire en el despacho de mi abuelo se sentía distinto. No era solo el aroma a pergamino viejo y té de hierbas, y era el peso de una verdad que él estaba a punto de transferirme. Me miró no con juicio, sino con una compasión profunda, como quien ve a alguien tratando de llenar un cántaro roto. Puso su mano sobre un tomo de cuero desgastado y me dijo algo que cambió mi destino. El mundo exterior te entrenará para ser un esclavo del flujo, te enseñará a perseguir el dinero con desesperación. Pero nuestra tradición te enseñará a ser su soberano, aprendiendo el arte sagrado de conservarlo. En ese instante, comprendí que mi pobreza no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mi incapacidad de retener la bendición. Abrió aquel comentario ancestral que nuestra estirpe ha custodiado por siglos, y las palabras parecieron saltar de la página para demoler mi falso concepto de riqueza. Me reveló que los linajes más influyentes no se distinguen por lo que exhiben,
sino por el rigor con el que protegen su capital de 5 trampas específicas que el resto del mundo abraza con entusiasmo. Y estos no son simples consejos de ahorro. Son leyes de blindaje financiero extraídas del Talmud y validadas por la supervivencia de nuestro pueblo en todas las épocas y continentes. Lo que te comparto hoy es solo el inicio. Si realmente buscas aplicar estas leyes milenarias, he condensado el sistema completo en mi libro, El Código de la Riqueza Ancestral. Allí encontrarás los 10 principios que hemos usado por 3000 años para edificar, proteger y heredar patrimonios de generación en generación. Y no es una teoría, es la hoja de ruta exacta que ha mantenido a nuestro pueblo a flote, incluso en las aguas más turbulentas de la historia. Tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Tómalo hoy, porque el saber sin ejecución no tiene valor. Recuerdo perfectamente el peso en mi pecho cuando tenía 23 años. Vivía sumergido en un estrés que se sentía físico. Las deudas eran una sombra que no me dejaba dormir y cada notificación bancaria me generaba un nudo en la garganta. Pues estaba atrapado en la rueda de hámster que el mundo moderno ha diseñado para nosotros. Trabajar para gastar, y gastar para olvidar que odiamos el trabajo. Pero entonces decidí rendirme a la sabiduría de mis antepasados. Seguí las enseñanzas de mi abuelo al pie de la letra, sin atajos, sin excusas y sin modificaciones. Lo que ocurrió después no fue magia. Fue la aplicación de leyes universales. En solo 6 meses, mis deudas desaparecieron como por arte de magia. En un año, por primera vez en mi vida, conocí la paz absoluta de tener ahorros reales respaldándome. A los 3 años de aplicar estos principios, y logré consolidar mi primera inversión real. Y quiero que entiendas esto. El cambio no llegó porque empecé a ganar sumas exorbitantes de la noche a la mañana, sino porque finalmente aprendí a discernir qué no debía comprar jamás. Entendí que cada moneda que no salía de mi bolsillo, por impulso, era un soldado trabajando para mi libertad futura. Si estás decidido a romper tus cadenas y activar esta sabiduría milenaria en tu propia realidad, y quiero que hagas un pacto contigo mismo frente a esta comunidad. Escribe ahora mismo en los comentarios: elijo la sabiduría financiera. Leo cada uno de tus mensajes porque tu compromiso es el primer paso para que el universo conspire a tu favor. Quiero ver miles de declaraciones aquí abajo. Hazlo ahora, antes de que revelemos la primera de las 5 trampas. Sé perfectamente lo que estás viviendo. Sé que te esfuerzas, probablemente más que la mayoría a tu alrededor. Madrugas, entregas horas interminables y sigues todas las reglas que te impusieron. Sin embargo, al final del mes apenas queda algo. Las facturas devoran tus ingresos y los gastos parecen crecer al ritmo de tu esfuerzo. No importa cuánto logres ganar, nunca parece ser suficiente. He escuchado esta misma historia miles de veces en las últimas 4 décadas. Te sientes en una cinta de correr. Corres cada vez más rápido, pero no avanzas ni un metro. Ves a otros que parecen haber descifrado el código y te preguntas qué saben ellos que tú ignoras. Has probado aplicaciones de presupuesto, videos de consejos y libros de inversión. Quizás funcionen un par de semanas, pero terminas regresando a los mismos patrones de siempre. Aquí está la verdad que nadie se atreve a decirte. El consejo financiero convencional está incompleto. Te dicen que ahorres el 10%, que inviertas en fondos indexados o que recortes el café de la mañana. Y todo eso suena bien en la superficie,
pero ignora la raíz de por qué la gente permanece en la escasez. Es como tratar los síntomas de una fiebre sin atacar la infección que la provoca. La mayoría de los expertos te enseñan a contar monedas, pero nuestra tradición te enseña a contar tus intenciones. El mundo te dice que el problema es tu falta de ingresos, pero la sabiduría ancestral revela que el verdadero problema es tu relación con el vacío. Cuando gastas por impulso, o no estás comprando un objeto. Estás intentando silenciar un estado de carencia espiritual que ninguna posesión material puede llenar. El Talmud nos enseña que la riqueza y la pobreza no son solo condiciones materiales, son estados espirituales que nacen de tu relación profunda con el dinero. Si no comprendes el origen emocional de tus hábitos de gasto, ningún presupuesto, por más estricto que sea, podrá salvarte a largo plazo. Si ignoras las leyes espirituales que rigen la abundancia, leyes que hablan de la gratitud, el orden y la vasija que debe estar sana para retener el flujo, podrías ganar $1.000.000 hoy y terminarías en la quiebra igualmente mañana. La diferencia entre un linaje que prospera y una familia que lucha es que el primero entiende que el dinero es un amplificador de quien ya eres en tu interior. Si eres pobre en espíritu, el dinero solo hará más visible esa pobreza. Y si eres rico en sabiduría, el dinero será la herramienta para manifestar esa riqueza en el mundo físico. Te han vendido la idea de que acumular objetos es la llave de la felicidad, que gastar es la recompensa que te mereces y que, como solo se vive una vez, debes agotarlo todo hoy mismo. Esa es una de las mentiras más devastadoras que existen. Es la trampa que mantiene a millones de personas encadenadas a un ciclo interminable de ganar y gastar, o hasta llegar al final de sus días sin un legado que dejar atrás. Nuestra tradición comprendió este riesgo hace más de 3 milenios. Esa es la razón por la cual, a pesar de representar una fracción mínima de la población mundial, las familias de nuestra estirpe han logrado edificar y sostener algunos de los patrimonios más sólidos de la historia humana. No se trata de una conspiración, sino de una disciplina inquebrantable anclada en una sabiduría milenaria. Y el cimiento de esa libertad es saber con total claridad qué es lo que jamás debes comprar. Lo que voy a revelarte proviene directamente de los principios del Talmud sobre la gestión del patrimonio. Leyes que han sido estudiadas y pulidas por sabios durante más de 3.000 años. No son opiniones personales. Son leyes de inteligencia financiera que han sobrevivido incluso a la caída de imperios, demostrando que mientras las monedas cambian, y la naturaleza humana y las reglas de la abundancia permanecen constantes. Este enfoque se diferencia de cualquier consejo convencional por 5 pilares fundamentales que actúan como el cimiento de una fortaleza inexpugnable. Prioridad al ahorro y la retención. Se basa en que lo que decides no gastar tiene un impacto infinitamente mayor que lo que logras ganar. La mayoría se enfoca en llenar el cántaro, pero pocos se aseguran de que no tenga grietas. En nuestra tradición, la verdadera maestría financiera comienza en el control del flujo de salida, y raíz espiritual y psicológica. Este sistema ataca el origen del gasto innecesario, no solo los números en una pantalla. Reconoce que detrás de cada compra compulsiva hay un intento del alma por sanar una herida o proyectar una máscara. Al sanar la raíz espiritual, el síntoma del gasto se disuelve por sí solo. Prueba del tiempo e invariabilidad. Cada principio ha sido validado a través de milenios y en diversas culturas.
y desde los desiertos de Oriente Medio hasta las capitales financieras modernas. Son leyes que funcionaron para nuestros ancestros en tiempos de escasez y que hoy, en pleno 2026, siguen siendo la brújula más fiable ante la volatilidad económica. Universalidad sin barreras. No requiere un nivel de ingresos específico. Es igual de efectivo si ganas 30,000 o 300,000 al año. Estas leyes no discriminan tu punto de partida. Lo que importa es tu dirección. Cualquier persona, y sin importar su saldo actual, puede comenzar a construir su libertad hoy mismo aplicando este código. Efecto: compuesto generacional. Los resultados se acumulan con el tiempo de una forma que realmente te sorprenderá. Pero no hablamos solo de intereses bancarios, sino de la acumulación de sabiduría y hábitos que, una vez instalados, se transfieren como un ADN de prosperidad a tus hijos y nietos, creando una inercia de éxito que trasciende tu propia vida. El Talmud lanza una pregunta: ¿quién es verdaderamente rico? Y responde: aquel que está satisfecho con su porción. Muchos interpretan esto como una invitación a conformarse con la escasez, pero es un error total. Lo que realmente significa es que la verdadera opulencia nace de la disciplina de saber qué es suficiente. La verdadera sabiduría radica en distinguir entre lo que nutre tu existencia y lo que silenciosamente la consume. El primer elemento que las familias de nuestra tradición evitan comprar son los símbolos de estatus diseñados para impresionar a desconocidos. Esto desafía todo lo que la cultura moderna te ha inculcado. En nuestra tradición existe el concepto de tznius. Aunque suele traducirse como modestia, su significado es mucho más profundo. Implica vivir en total coherencia con tus valores internos, en lugar de actuar para una audiencia a la que no le interesas. Recuerdo que, siendo joven, ahorré durante meses para comprar un reloj de lujo. Estaba eufórico, pero cuando se lo conté a mi abuelo, me lanzó una pregunta que cambió mi perspectiva. ¿Para quién es ese reloj? Al responder que era para mí, él me corrigió. No, es para que otros te noten. Esas personas lo olvidarán en 5 minutos, pero tú seguirás pagando el precio por meses. Aquella verdad me impactó profundamente porque tenía razón. Observa lo que ocurre hoy. La deuda de consumo ha alcanzado niveles récord este año. Y la gente financia vehículos que no puede costear y adquiere ropa de marca a crédito solo por una gratificación instantánea de estatus que se evapora al instante. El Talmud advierte sobre esto con claridad. Quien persiga el honor, verá que el honor huye de él. Pero quien huya del honor, verá que el honor lo persigue. Las estirpes que han custodiado las mayores fortunas de la historia suelen vestir con sobriedad y conducir vehículos modestos. No es porque les falte capital, sino porque comprenden que cada moneda gastada en impresionar a otros es una moneda robada al legado de su propia familia. Te propongo un desafío. Analiza tus gastos de los últimos 3 meses y pregúntate con total honestidad, ¿cuánto de esto fue para mi bienestar real y cuánto para sostener la imagen que quiero proyectar ante los demás? Te garantizo que la cifra te dejará sin aliento. Para la mayoría representa entre el 30% y el 50% de sus gastos discrecionales. Y le imagina redirigir todo ese capital hacia inversiones, hacia la educación de tus hijos o hacia la construcción de un legado que realmente perdure. El segundo elemento que las estirpes prósperas nunca adquieren son los activos depreciables disfrazados de inversión.
Este es uno de los principios financieros más potentes del Talmud y casi nadie lo discute abiertamente. Existe una enseñanza clara. Invierte en tierra, en negocios y en elementos que produzcan más. Y jamás deposites tu patrimonio en objetos que pierden valor en el instante en que los adquieres. Observo esto a diario y es doloroso. Personas comprando vehículos de estreno que pierden el 20% de su valor al salir del concesionario, o llenando sus hogares con muebles y tecnología que en solo 5 años no valdrán nada. Mi abuelo solía decir que existen 2 tipos de compras, las que te alimentan y las que te consumen. Un auto nuevo te consume, una propiedad que genera rentas te alimenta, y un armario lleno de ropa que usas 2 veces te consume. Un negocio que produce ingresos te alimenta. La mayoría de la gente confunde el tener con el ser próspero. Pero la sabiduría antigua nos enseña que el verdadero patrimonio es silencioso e invisible. Mientras la sociedad te empuja a acumular objetos que se oxidan, la tradición te invita a recolectar semillas que crecen. Piensa en esto. Cada vez que intercambias tu tiempo, que es tu recurso más sagrado, por un objeto que pierde valor, estás canjeando tu vida por humo. Incluso hoy, y en un entorno de inflación persistente y tasas de interés elevadas, veo personas financiando artículos que se deprecian a intereses del 8%, 10% o incluso el 12%. Están cometiendo un doble error. Pagan un sobreprecio por el dinero, y al mismo tiempo ese dinero se congela en algo que se desvanece cada día. El Talmud definiría esto como una forma de insensatez financiera, una falta de respeto hacia la energía del sustento. Pero esta es la razón principal por la que la riqueza duradera es tan escasa. La gente prefiere el placer momentáneo de un objeto nuevo que el poder eterno de un activo sólido. Para las familias que entienden este código, el lujo no es el objetivo. El lujo es la consecuencia natural de años de alimentar activos que trabajan para ti, no de comprar pasivos que te obligan a trabajar para ellos. En nuestra tradición, y cada adquisición debe superar un filtro sencillo. ¿Valdrá esto más o menos en 5 años? Si la respuesta es menos, necesitas una razón extraordinariamente poderosa para justificar la compra. La necesidad de transporte es válida, pero el lujo innecesario que se desvanece es una trampa. Adquiere un vehículo usado y confiable que cumpla su función, pero no confundas una responsabilidad que se devalúa con una inversión inteligente. Pues la diferencia entre ambas es la diferencia entre construir riqueza o destruirla. El tercer elemento que las estirpes prósperas nunca adquieren es cualquier cosa que genere una obligación recurrente sin un ingreso recurrente que lo respalde. Este concepto es vital y se conecta con un principio cabalístico sobre el flujo de energía. En la Cábala enseñamos que el dinero es una forma de energía que debe fluir en un ciclo. Cuando generas fugas constantes, sin entradas proporcionales, y creas un drenaje energético que lentamente desangra tu prosperidad. Hoy vemos esto en todas partes, suscripciones tras suscripciones, servicios de streaming, gimnasios a los que nunca se asiste, aplicaciones premium, o cajas mensuales de artículos innecesarios. Cada gasto parece inofensivo por ser de 10 o 15 euros, pero al sumarlos, la persona promedio pierde entre 300 y 500 euros mensuales en cargos automáticos que apenas percibe. Y eso representa hasta 6.000 euros al año que se desvanecen en el aire. Mi abuelo me enseñó a visualizar los gastos recurrentes como pequeños agujeros en un cubo.
Puedes verter agua tan rápido como quieras, pero si el cubo tiene 50 orificios, nunca se llenará. Así es la vida financiera de la mayoría. Vierten sus ingresos en un recipiente perforado y se preguntan por qué jamás logran acumular nada. Nuestra tradición propone un método radicalmente distinto. Antes de aceptar cualquier gasto fijo, primero debes establecer una fuente de ingreso que lo cubra. ¿Quieres una suscripción de 50 euros al mes? Primero, crea algo que genere esos 50 euros de forma automática. ¿Deseas una cuota mensual de 400 euros? Primero, construye una fuente secundaria que se encargue de ella. De esta manera, tu cubo permanece intacto. Nada se drena sin ser reabastecido de inmediato. Apliqué este principio con rigor al final de mis 20 años y transformó mis finanzas en apenas 12 meses. Y cada obligación fija en mi vida está respaldada por un flujo de entrada equivalente. Mis inversiones cubren el costo de vida. Mis enseñanzas sostienen mis gastos personales. Nada abandona el cubo si no hay algo fluyendo de regreso hacia él. Así es como las estirpes de nuestra tradición preservan su patrimonio por generaciones, mientras otros ven cómo su capital se desvanece en una sola vida. Y el cuarto elemento que las familias prósperas nunca adquieren, y esto suele sorprender a muchos, son los instrumentos financieros que no comprenden plenamente. El Talmud contiene enseñanzas extensas sobre el comercio honesto, y un principio fundamental es que tanto el comprador como el vendedor deben entender con exactitud qué se está intercambiando. Si no lo entiendes, no lo adquieres. Punto. Y he visto a incontables personas perderlo todo por invertir en esquemas que no podían explicar, derivados complejos, criptoactivos dudosos o negocios que sonaban demasiado buenos para ser verdad. La historia siempre es la misma. Alguien me dijo que era seguro, o todos lo están haciendo. El Talmud advierte específicamente contra seguir a la multitud. Cuando todos corran en una dirección, detente y considera ir en el sentido opuesto. No es ser llevado por la contraria, sino reconocer que cuando algo se vuelve una manía colectiva, la oportunidad real ya pasó y solo queda el riesgo. Mi abuelo tenía una regla que sigo hasta hoy. Si no puedes explicarle una inversión a un niño de 12 años en 3 frases, no tienes nada que hacer poniendo tu dinero ahí. La simplicidad no es ignorancia. La simplicidad es claridad, y la claridad es el cimiento de toda decisión sabia. Llegamos al quinto punto, aquel por el que discutí con mi abuelo. Es el más contraintuitivo, pero quizás el más poderoso. Las familias sabias nunca intentan comprar su salida de problemas que requieren crecimiento personal. Cuando la mayoría enfrenta un desafío, en su carrera, salud o finanzas, su primer instinto es arrojar dinero al problema. Si no son felices en su trabajo, compran algo para evadirse, en lugar de cultivar la disciplina o la habilidad necesaria para cambiar su realidad interna. El instinto moderno ante el dolor es el consumo. Si el matrimonio flaquea, si se reserva un viaje costoso en lugar de afrontar la difícil labor de la comunicación. Si te sientes vacío, compras un curso, un programa, un guardarropa nuevo o un auto. Cualquier cosa que oculte el abismo interno. El Talmud enseña con firmeza que existen problemas que el dinero no puede resolver, y cuando intentas hacerlo, los agravas. Creas una dependencia de lo externo para sanar lo interno, un pozo sin fondo que devorará cada moneda que logres ganar. Recuerdo que a los 25 años pasé por una etapa crítica
y gastaba desesperadamente para intentar sentirme mejor. Cenas de lujo, viajes que no podía costear y ropa innecesaria. Nada funcionó. El vacío siempre regresaba con más fuerza. Mi abuelo me explicó que los antiguos sabios distinguían entre dos tipos de carencias, las del cuerpo y las del alma. Las necesidades del cuerpo: alimento, refugio, vestimenta y medicina. Estas se cubren con dinero. Las necesidades del alma: propósito, reconexión y crecimiento. Estas no tienen precio, solo se alcanzan a través de la disciplina, el estudio y el trabajo interior. Este principio por sí solo me ahorró más capital que los otros 4 combinados. Al dejar de usar el gasto como un medicamento emocional, descubrí que la mayoría de mis compras eran intentos fallidos de llenar un vacío que solo el desarrollo espiritual podía colmar. Cuando abordé ese vacío mediante el estudio y la introspección, tras el impulso de gastar simplemente se disolvió. He sido testigo de esta metamorfosis en miles de personas. Cuando dejan de comprar símbolos de estatus, su respeto propio aumenta porque ya no depende de la validación externa. Cuando dejan de adquirir pasivos depreciables, su seguridad financiera se vuelve inquebrantable. Al aplicar estos códigos, no solo proteges tu cuenta bancaria, proteges la integridad de tu destino. Cuando dejas de adquirir activos que se oxidan, y tu patrimonio neto comienza a ascender por primera vez en tu vida. Al eliminar esas obligaciones recurrentes innecesarias, sentirás cómo se levanta un peso de tus hombros que ni siquiera sabías que cargabas. Al dejar de invertir en lo que no comprendes, el descanso vuelve a tus noches. Y cuando finalmente dejas de arrojar dinero a problemas que solo se resuelven con crecimiento, empiezas a convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Y permíteme compartir contigo una verdad aún más profunda. El Talmud enseña que el mundo se sostiene sobre 3 pilares: el estudio de la Torá, el servicio y los actos de bondad. Durante décadas entendí esto como algo puramente místico, hasta que comprendí su aplicación práctica en tus finanzas. La Torá, conocimiento, representa la sabiduría necesaria para educarte antes de realizar cualquier gasto. Sobre el servicio, disciplina. Significa que el esfuerzo y la producción deben preceder siempre al consumo. Bondad, generosidad. Es la ley de dar antes de esperar recibir. Esta es la base de nuestra filosofía financiera. Cuando construyes tu economía sobre estos pilares, en lugar de hacerlo sobre el impulso, el ego o la compensación emocional, el cambio es inevitable. He visto personas ahogadas en deudas alcanzar la libertad total en menos de 2 años siguiendo este camino. Y la transformación no empezó ganando más, sino eliminando las 5 categorías de gasto que hoy hemos revelado. Vivimos uno de los periodos más inciertos de la historia moderna. La inflación erosiona los ahorros, los mercados son volátiles y el costo de vida sube mientras los salarios se estancan. Pero estos códigos milenarios funcionan en cualquier economía porque no dependen del sistema externo, sino de tu dominio interno. Estos principios no son una moda pasajera. Funcionaron durante el Imperio Romano, atravesaron la Edad Media, sostuvieron familias durante la Gran Depresión y son igual de potentes hoy mismo, en 2026. Su eficacia no depende de las tendencias del mercado ni de los ciclos económicos, sino de leyes universales de sabiduría y disciplina que permanecen inalterables. Hoy has recibido el marco exacto que las estirpes más prósperas han custodiado por milenios para edificar su patrimonio. 1.
Y evita la trampa del estatus. No compres para impresionar a quienes no aportan a tu propósito. 2. Distingue el valor del precio. Jamás confundas un activo que se deprecia con una verdadera inversión. 3. Equilibra el flujo energético. No aceptes obligaciones fijas sin tener ingresos recurrentes que las respalden. 4. Exige claridad. Nunca pongas tu capital en productos financieros que no seas capaz de explicar con sencillez. Invierte en tu ser. No intentes comprar atajos para problemas que solo el crecimiento personal puede resolver. No te sientas débil por haber necesitado este conocimiento, ni te reproches por no haberlo descubierto antes. La realidad es que esta sabiduría ha sido protegida dentro de comunidades y hogares durante siglos, compartida en voz baja en la intimidad de las mesas familiares tras el Shabbat. El hecho de que hayas llegado hasta este punto me revela algo crucial sobre ti. Estás listo. Y no eres un consumidor pasivo de contenido. Eres alguien preparado para una metamorfosis real. El Talmud enseña que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Estás aquí por una razón. Ahora tienes frente a ti 2 caminos. Puedes cerrar este video y regresar a los patrones que te han mantenido estancado. O puedes tomar estos 5 pilares, aplicarlos desde este instante y empezar a construir la fortaleza financiera que protegerá a tu descendencia por generaciones. Y sé qué camino vas a elegir, pero recuerda que este conocimiento conlleva una gran responsabilidad. No utilices la inteligencia financiera para alimentar la codicia, ni la disciplina como excusa para la frialdad o la tacañería. El Talmud es contundente. La riqueza es una herramienta, no el destino final. Su propósito es elevar tu calidad de vida, proteger a tu familia y contribuir al bienestar del mundo que te rodea. Y quien acumula tesoros sin un propósito elevado no está en mejor posición que aquel que los malgasta. El equilibrio, la intención y la generosidad deben ser los faros que guíen cada una de tus decisiones económicas. Si esta enseñanza ha aportado valor a tu vida, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Cada semana comparto códigos de la tradición judía sobre prosperidad y protección, secretos custodiados por generaciones a los que pocos tienen acceso. Activa las notificaciones para no perderte ninguna instrucción. Este saber tiene el poder de cambiar la trayectoria de tu linaje, pero solo si te mantienes conectado. Déjame un comentario abajo contándome cuál de estos 5 principios te impactó más profundamente. Leo cada mensaje y tus respuestas me guían para saber qué revelación entregarte en el próximo video. Si conoces a alguien que se esfuerza sin descanso pero sigue estancado, compártele este video hoy mismo. Podría ser el canal para el cambio que tanto ha buscado. Y no olvides darle a me gusta para que esta sabiduría alcance a más personas que la necesitan. Que el Creador te bendiga con una abundancia que fluya de forma constante y jamás se agote. Que recibas la claridad para distinguir entre lo que te alimenta y lo que te consume. Que tu familia prospere por generaciones gracias a las semillas que decidas sembrar hoy. Que encuentres paz en la disciplina, y libertad en la sabiduría y la alegría de saber que, finalmente, estás en el camino correcto. Recuerda, no eres una víctima de tu entorno, eres el arquitecto de tu propio legado. Edifícalo con sabiduría. Shalom.